Muy buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea Podcast, donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y hoy tenemos un tema que nos ha parecido bastante interesante para aprender y para analizar, que es el libre albedrío y la predestinación, si estos temas son compatibles o no. ¿Sí? Y me gustaría explicar la cuestión de la compatibilidad entre estas dos doctrinas, entre la doctrina de la predestinación y el libre albedrío, porque aparentemente son contrarias y son opuestas. Porque si Dios ya nos tiene predestinados a unos para la salvación y otros ya están predestinados para la condenación, ¿cómo podemos tener un libre albedrío? Algunos padres de la iglesia han tomado algunas veces el término predestinación en general, ya sea por los que están destinados a la gracia y a la gloria, y por réprobos, los que están destinados a la condenación. Pero eso pues es una expresión demasiado dura y no se toma en un buen sentido. Entonces pues la idea es explicar esto. San Agustín en su libro El don de la perseverancia define la predestinación diciendo que es la presciencia y la preparación de los beneficios por los que son libertados con toda certeza aquellos que Dios liberta. Dios dispone lo que hará según su presencia infalible. Y según Santo Tomás, la predestinación es la manera como Dios conduce a una criatura razonable a su fin, que es la eterna salvación. Porque ese es el fin de todo hombre. Por eso es que estamos en este mundo, ¿no? Para alcanzar la salvación. Entonces, sobre la predestinación, los teólogos se han puesto de acuerdo en 11 principios. El primero, y es que hay en Dios un decreto de predestinación, es decir, una voluntad absoluta y total de que todos nos salvemos. Como dice en la carta del apóstol San Pablo a los Timoteos, en la primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La segunda verdad es que predestinándoles Dios a la gloria eterna, les ha destinado también los medios y las gracias por las cuales les conduce a ellas infaliblemente. O sea, que no podemos ser salvos por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos completa y quien nos da las cosas que necesitamos para alcanzar ese objetivo. Tercer principio, que este decreto es en Dios ab eterno y que lo ha formado antes de la creación del mundo. O sea, que antes de la creación del mundo, Él ya tenía sus predestinados. Cuarto, que es un efecto de pura bondad, así que es perfectamente libre por parte de Dios y exento de toda necesidad. Es importante aclarar esto. Dios no tiene ninguna necesidad del amor humano ni de que lo sigamos, sino que es el hombre el que tiene esa necesidad porque Dios nos ha creado con esa necesidad de plenitud y solamente la vamos a encontrar en Él, como explica San Agustín. Y lo otro es que es perfectamente libre por parte de Dios, porque Dios no tiene ninguna obligación hacia nosotros. Él no tiene ninguna obligación de salvarnos ni de darnos la salvación, pero aún así se la ha querido dar a algunos. Quinto, que este decreto de predestinación es cierto e infalible, y que tendrá infaliblemente su ejecución como lo declara Jesucristo. En la Biblia pues está nuestro Señor, ¿no? Que no me habréis vosotros elegido, sino que yo fui quien os elegí. Sexto, que sin una revelación especial nadie puede estar seguro que es del número de los predestinados o de los elegidos. Eso es muy importante porque este tema tiene que ver, por si alguien nos escuchó en un episodio anterior que tuvimos de Domus Aurea Podcast, cuando hablamos del tema de la blasfemia del Espíritu Santo, que una de las formas en las que las personas se blasfeman es cuando se creen salvos. No podemos creernos salvos ni estar 100% seguros. Nadie puede estar seguro de ser un predestinado. Séptimo, el número de los predestinados es fijo e inmutable y no puede ser aumentado ni disminuido. Es importante ese tema también y también lo trata la Santa Hildegard von Bingen en su libro de las obras divinas. Ella explica que precisamente que Dios crea al hombre para que se complete el número de los ángeles que había caído. Entonces quiere decir que si tenemos que completar ese número, hay un número destinado para completar la obra de Dios. O sea que el número de los predestinados es un número fijo, que no son los 144.000 del Apocalipsis, porque eso es muy poco, sino que el 144.000 es el resultado de una multiplicación de 12 por 12 por 1000, ¿sí? Siendo el 12
en la cultura judía y en la numerología judía el número de la plenitud, y siendo el 1000 el número de la multiplicidad. Quiere decir que va a ser un número pleno y múltiple. El principio número 9, que es una predestinación totalmente gratuita. Es decir, que no depende de nuestros méritos, sino que no depende de lo que haya hecho el hombre, sino que Dios lo ofrece gratis. 10, la predestinación a la gloria no está fundada sobre la previsión de los méritos humanos adquiridos por solas las fuerzas del libre albedrío, porque nadie puede salvarse más que por Jesucristo. ¿Sí? También está en la palabra. Y tiene que ver con los anteriores. 11. La entrada al reino de los cielos, que es el término de la predestinación, es a la vez una gracia, una corona de justicia y una recompensa de las buenas obras hechas, con el auxilio de la misma. Es importante, miren, qué interesante. Qué interesante. La entrada al reino de los cielos es la suma de 3 cosas. Es el cumplimiento de una predestinación, una gracia de Dios y una recompensa a las buenas obras. Por eso dice la palabra, a cada quien se le juzgará según sus obras. Y como dice San Juan de la Cruz, que al final seremos medidos en el amor. Entonces también depende de nuestra colaboración. San Agustín dice que todo ser humano nace sujeto a la culpa del primer Adán. Y que nadie puede libertarse si no es por la justicia del segundo Adán. Entonces, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre también nos entra la salvación. Y esta salvación es, como dijimos, un regalo de Dios, la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe no se puede entender como una mera creencia, porque explicaba su santidad Benedicto XVI que existe el ateísmo práctico. Mucha gente que cree en Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¿Cuántos no conocemos en nuestros ámbitos de estudio o en nuestros ámbitos laborales, con personas conocidas que creen en Dios efectivamente, pero que su vida es como si Él no existiera, no tienen una relación con Él? Según Benedicto XVI, este sería un ateísmo tácito. Por eso la fe no es simplemente el acto de creer, la fe va más allá. Según el numeral 166 de la Iglesia Católica, la fe es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. O sea, como dice la palabra, yo toco la puerta y llamo, y si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos, porque esa fe es esa respuesta que se le da al hombre, ese acto de abrir la puerta, esa respuesta que el hombre le da a Dios. Por otro lado, también estaba las objeciones de Pelagio. ¿Qué decía Pelagio? Que la fe no era un regalo de Dios. Pelagio decía que la fe era fruto del esfuerzo humano y que al final la salvación dependía solo del hombre. Pero él se vio obligado a retractarse en el Concilio de Palestina. Y lo testifican los actas, que dicen que la gracia de Dios nos es dada según nuestros méritos. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 29, por los méritos de Cristo se os ha hecho la gracia, no solo de creer en Él, sino también de padecer por su amor. Miren qué bonito ese pasaje cuando hay muchos grupos que niegan el valor del sacrificio o el valor de los sufrimientos en esta vida. También padecer por Cristo es un don. Incluso el Padre Pío decía que ese es el mayor ofrecimiento que se le puede hacer a un Dios que ganó nuestras almas sufriendo. Esa gracia de Dios Él no la da por méritos o por virtudes, sino que ella es la causa de todos los buenos méritos. No porque seamos capaces por nosotros mismos para concebir algún buen pensamiento como de nosotros mismos, sino que esa capacidad viene de Dios. Y entonces San Agustín dice que pues no hay motivo para, digámoslo así, engrandecerse o sentirse orgulloso, ¿sí? Porque pues todo nos ha sido dado. San Cipriano decía, en ninguna cosa debemos gloriarnos porque ninguna cosa es nuestra. Por eso decía San Pablo, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Él hace obrar el bien de quien tiene misericordia y abandona en el mal a quien resiste. Ese tema lo abordamos también en el podcast donde hablamos sobre el Espíritu Santo.
¿Mm? Una de las cosas que Dios hace cuando ve que una persona se rehúsa y se resiste a su llamado es abandonarlo en el mal. ¿Mm? Abandonarlo en su propia obstinación, en su propia soberbia. Un ejemplo es cuando dice la Biblia, la palabra de Dios en el Génesis, que endureció el corazón del faraón, porque él ya le había mostrado muchos milagros y le había llamado muchas veces a que cometiera un acto de justicia liberando al pueblo judío y no lo hizo. Entonces por eso él cometió un acto de soberbia, de obstinación, que lo llevó al endurecimiento del corazón. Entonces podemos entender que todo es un don que Dios nos ha dado. Entonces, pues no sé si tienes algo que agregar, Michael. Pues yo sí quisiera hablar del tema de la predestinación, pero desde San Agustín, del, del libro de la predestinación de los santos, de esta parte que se llama la enseñanza del Padre es oculta. Acá San Agustín nos habla especialmente o en sí nos habla del capítulo 6 versículo 36 al 47 del libro de Juan. Entonces, pues les voy a leer el pasaje. Este pasaje es muy bonito porque en este pasaje se resumen muchas cosas. Y lo voy a leer, entonces lo vamos explicando. Pero ya os lo he dicho. Me habéis visto antes y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, el título de este era La enseñanza del Padre es oculta. Primero que todo, ¿a qué se refiere San Agustín cuando la enseñanza es oculta? Pues se refiere directamente a la fe. Pues nadie puede ver la fe y simplemente es algo que está, pero no se puede palpar o tocar con las manos. Entonces analicemos esta parte del versículo 36 al 40, como lo hace San Agustín y saca sus conclusiones y dice lo siguiente. Me habéis visto y no creéis. Bueno, acá Jesús se refiere a sus obras y sus milagros y los apóstoles siguen sin creer en él. Entonces, ¿por qué será esto? O sea, ¿por qué ellos, a pesar de que ven que Jesús existe, que está y que ha hecho milagros, que ha multiplicado los panes y los peces, que ha sanado enfermos, ¿por qué siguen ellos sin creer? Entonces, San Agustín explica lo siguiente. Dice que hay un proceso con la fe inicial y la fe consumada. O sea, los apóstoles que estaban por fe, pero era una fe inicial. Entonces dice lo siguiente, todo el que me dé el Padre vendrá a mí. Acá podemos ver lo que es la predestinación, ¿no? Porque ya dice que el Padre primero lo envía, o sea, nos da la fe, esa primera fe, para que ahí sí después vayamos a Jesús. O sea, Dios cultiva primero en nosotros algo y ahí sí después vamos a Jesús. Entonces, por qué dice que todo el que me da el Padre vendrá a mí?
sea, como ya lo habíamos dicho, o sea, el Padre primero ya tiene personas que irán a Jesús, pero no todos irán a Jesús. Y para reafirmar esto, Jesús nos dice otra vez más adelante que nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Por eso los apóstoles están con Jesús, a pesar de que no creen y que todavía están con Él, lo siguen y lo acompañan, es porque Dios ya tenía a sus apóstoles predestinados para seguir a Jesús. Entonces, queridos hermanos, esto nos deja pensando lo siguiente. ¿Será que Jesús es injusto? ¿Por qué Dios solo atrae a unos y no a todos? ¿Por qué Jesús escoge a esos hombres y no a otros? Pero más adelante, este pasaje dice lo siguiente. Está escrito por los profetas. Serán todos enseñados por Dios. O sea, todos, en general, todo el mundo será enseñado por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Según San Agustín hay dos grupos, los que escuchan a Dios y los que no lo escuchan. La fe, al ser un don de Dios, es regalada a todo el mundo. Por eso también decimos que la Iglesia Católica es universal, porque pues obviamente Dios es universal. O sea, todos escuchamos a Dios en algún momento determinado en nuestras vidas. O sea, también es correcto decir que Dios está con nosotros desde siempre. Por eso también nosotros decimos que Dios nos conoce desde antes de nacer. Y creo que esto también lo dice la Biblia. Esto lo dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente. Espera un momento. Antes de que te formara en el seno materno, dime. Yo quisiera algo ahí, hacer una aclaración. Cuando, un ejemplo, para ilustrar el tema del que estás hablando, de que hay unas personas que pueden ver muchas cosas y aún así no se convierten. Es el caso de dos científicos ateos, dos médicos ateos, que estuvieron presentes cuando hizo la Virgen el milagro del sol en Fátima, que fue un milagro que vieron 70.000 personas. Y cuando terminó el milagro y después de que se vieron ese fenómeno, el fenómeno del sol, y aparte pues de que aún después de que había llovido durísimo, no se mojaron. O sea, muchos milagros hubo ese día. Pero el caso es que incluso después de todos esos milagros, de ellos dos, solo uno se convirtió y el otro no. Sí, tal cual. De esto creo que es lo que habías dicho antes, que se llama el ateísmo práctico. No, es diferente. Y tal cual. No, es distinto porque aquí no estoy hablando de eso, sino que me refiero a que unos aceptan la gracia y otros no. ¿Me hago entender? Sí, esta persona siguió siendo ateo, pero no práctico, sino ateo declarado. Los dos eran ateos declarados. La diferencia entre ateo práctico y declarado es que el práctico es el que vive como ateo, aún afirmando creer. El otro es el que se proclama ateo. Bueno, pero bueno, entonces acá creo que sí sería ser ateo práctico, como dice acá San Agustín, que unos tienen una fe inicial y los que la logran consumar es los que tienen la fe total. Esos serían los ateos prácticos, pensaría yo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué decía, no? Estaba hablando del pasaje del texto de Jeremías capítulo 1 del versículo 5, que por eso nosotros decimos que Dios ha estado con nosotros desde siempre. Porque, como dice Jeremías, dice este pasaje, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Esto creo que nos hace acordar el bautismo, ¿no? Cuando uno lo bautiza, le dicen eso, que uno va a ser sacerdote y profeta, ¿no? Bueno, entonces, Dios nos habla a todos, y nosotros decidimos si lo oímos o lo escuchamos. Tengamos en cuenta que oír y escuchar no son lo mismo, ¿no? La definición de oír es simplemente utilizar el oído para percibir un sonido. O sea, como cuando uno está en la calle y escucha muchos ruidos o oye muchos sonidos, pero no les presta atención porque simplemente estás utilizando tu oído como porque estás ahí, entonces suenan ruidos, o sea, hay sonidos alrededor. Pero escuchar es muy diferente, porque escuchar es la acción voluntaria de utilizar el oído para poner atención a un sonido. Esto lo vemos cuando Jesús dice lo siguiente: tienen ojos y no ven, y tienen oídos pero no oyen.
Dios, al ser misericordioso, nos regaló, como ya lo dijimos antes, una fe inicial, que es la que tenemos todos, pero la fe tiene que ser alimentada hasta lograr tener una fe perfecta o consumada. Entonces acá hay una pregunta, ¿por qué unos sí logran consumar la fe y otros no? Acá vamos a poner ejemplo también del faraón. Simplemente es porque Dios nos da el libre albedrío y la gente se niega a escuchar a Dios y lo silencian. ¿Qué es silenciar al Señor? Silenciar al Señor es cuando, digamos, por ejemplo, sabemos que algo está mal, ¿no? Porque todos tenemos como esa conciencia. Entonces seguimos como obstinados y seguimos pecando, como o nos justificamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que el papá lo mandó a la tienda, por ejemplo, a usted. Entonces usted se quedó con las vueltas o con el cambio del mandado, por así decirlo. Entonces usted se queda con esas vueltas y usted se empieza a justificar a sí mismo diciendo, no, pero es que esa plata es de todos o esa plata a mi papá no le importa o algo así. Entonces usted roba a su papá, por así decirlo. Eso es silenciar la voz del Señor. Entonces, silenciar al Señor conlleva al endurecimiento del corazón. Por eso observamos, como ya dijo Francisco, en Éxodo capítulo 7, versículo 13, lo siguiente. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Entonces acá hagamos énfasis en la palabra escuchó, como ya dijimos antes. No escuchó porque no puso atención. Y dice lo siguiente, tal como el Señor lo había dicho. O sea, el Señor estaba hablando, pero el faraón estaba obstinado y no lo escuchó. El corazón se puede endurecer también. Ese mismo capítulo da el parámetro en el versículo 53. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Este es el parámetro dado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la consumación total o la perfección de la fe es cuando creemos totalmente que nuestro Señor Jesucristo se transforma en el pan y el vino, o sea, en la Santísima Eucaristía, para que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo por fe. Esa es la consumación total de la fe. Como conclusión de esto, pues digamos, vemos que Dios nos ama a todos, ¿no? Y todos estamos predestinados a la salvación, pero cada quien es libre de escoger este destino. Cada quien es libre de perfeccionar la fe y consumarla y creer en Jesucristo, creer que Jesucristo está presente en la Eucaristía o negar este parámetro para la salvación. Entonces, pues ya sabemos que ahí siempre van a haber dos grupos, ¿no? Los que quieren creer en la verdad y los que se apartan totalmente de ella. Entonces, no sé si Francisco o Alejandro quieran agregar algo más. Por mi parte, pues ya considero que pues estaba hasta ahí completo. No sé si tú, Alejandro, tengas algo que complementar. Sí, es un poquito más. Es que el tema siempre es largo, ¿no? Y tiene muchas cositas. Sí, y esto también sale iba a decir de la boca, pero creo que salió de la pluma porque es de una carta del mismo San Agustín, donde decía que Jesucristo es el perfecto ejemplar de la predestinación. O sea, él era el hombre con la misión. Y desde siempre, o sea, desde toda la eternidad, él que ha existido, ha tenido la misión de salvar nuestros pecados. O sea, desde un principio ya se sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. Ya se sabía que Jesús iba a ser quien nos iba a salvar. Pero incluso aún sabiendo que Adán y Eva iban a caer en pecado, ellos tuvieron la elección de decir, me acerco al fruto, no me acerco al fruto. Tomo la manzana, no la tomo, la como, no la como. Realmente tuvieron varias decisiones en ese proceso que los llevaron a eso. Dios ya lo sabía, pero jamás intervino, solamente les dijo desde un principio, no lo hagan, y ya era decisión de uno si lo hacía o no lo hacía.
Y de la misma manera en la que Jesús ya predestinado a morir por nosotros, también en su camino, eso no lo dijo San Agustín, también en su camino tuvo varias elecciones. Pudo haberse retractado y decir, no, ¿saben qué? No, ser humano duele y ahí queda, e irse, pero no, él decidió seguir porque fue su decisión. Y en toda la historia de la salvación, en el tiempo de Jesús, también hubo muchas decisiones que pudieron haber cambiado, entre comillas, el rumbo. Estuvo Herodes que le decía, si me haces un milagro te suelto. Estuvo Pilato, que prefirió lavarse las manos y dejar a su suerte a Jesús ante el pueblo judío en lugar de decir, no, este es un hombre bueno y yo lo voy a proteger. Estuvo Judas, que decidió cambiar al Señor, igual como ustedes decían, han visto miles de cosas, pero prefiere pues no creer o no seguir. Hubieron muchas decisiones en esos momentos, de hecho, en esa semana, en esos últimos días, que cualquiera pudo haber cambiado de opinión y no iba a quitar el destino final, podríamos decirle, porque al final era la decisión de Jesús quien decidió entregarse, pero fueron las decisiones de estas tres personas, entre muchas como las que estuvieron en el pueblo gritando crucifíquenlo, como las de los soldados que lo azotaron, que aunque no podían cambiar la elección de Jesús ni la predestinación de él, decidieron ser parte del otro equipo, por decir así. Aún si hubieran hecho algo, esto no hubiera cambiado nada, salvo que quizás se pudieran haber salvado. Pues un amigo mío de Bolivia, que es protestante, me ha hecho llegar su punto de vista sobre el tema de la predestinación. Él es estudioso de la teología reformada, del protestantismo, de Calvino, y nos va a explicar el punto de vista de Juan Calvino sobre la predestinación. Entonces, pues, si nos estás escuchando, pues quiero darle las gracias a él por enviarnos esta información. Bueno, estimado, ¿qué tal, Raúl? Bueno, para empezar podríamos considerar este tema, tal como decía la primera carta de Efesios, el capítulo 1, dice, porque Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Ese sería el primer verso a considerar. Es decir, desde antes que ya la tierra haya sido creada, antes de que el mundo fuera fundado, Dios ya decidió quiénes habrían de ser salvos. Ya había decidido desde antes del mundo a quién iba a salvar y a quién no. Si lees también el pasaje de Efesios, el capítulo 1, el verso 11 dice, en él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a los consejos de su voluntad. Así también es necesario acá mencionar que Dios es soberano en ordenar todas las cosas que suceden, como dice Deuteronomio 32-39. Y si vas al Antiguo Testamento, en los Salmos, Salmo 65 dice, cuán bienaventurado es aquel que tú escogieres y acercas a ti, para que more en tus atrios. Es decir, Dios escoge soberanamente a quién va a salvar y a quién no. Y en Juan 6 también dice que todo lo que el Padre le da a Cristo va a ir a Él. Dice literalmente el pasaje, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es esta, del que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es decir, aquellos que Dios ha predestinado y ha elegido para que sean salvos, van a ser salvos sí o sí,
Sí o sí, no hay posibilidad de que perezcan aquellos, porque dice, de todo aquel que me ha dado, no perderé nada. Asimismo, es necesario también decir que en el mismo pasaje, mencionar que en el mismo pasaje, Juan 6:44, dice que nadie puede ir a Cristo si no lo trae el Padre, y que Él lo resucitará en el mismo final. Es decir, hay un grupo de individuos que son los que solamente pueden ir a Cristo, que son los que el Padre le ha dado. Y ese mismo grupo de individuos son los que Cristo va a resucitar en el día postrero. O sea, no hay por dónde perderse, solamente Dios va a salvar inevitablemente a los que Él ya ha predestinado para que sean salvos. Es necesario aclarar aquí también que tanto los predestinados, los elegidos, como los que no han sido elegidos, no es porque merezcan esa salvación, no es porque Dios haya visto en algo en ellos para salvarlos, sino es simplemente por pura gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Es decir, estaría bien para Dios para destruir a toda la humanidad, condenar a Adán, condenar a toda su descendencia al fuego eterno, porque eso es lo que el pecado de la humanidad merece. Pero si Dios quiere tener misericordia con algunos, tiene el derecho de hacerlo. Y lo mismo creía Agustín de Hipona, porque si ves en los escritos, en la controversia que tuvo con Pelagio, le dice, hubo una oración que él realizó, decía, danos todo lo que nos mandas y mándanos lo que quieras. Y esto fue una ofensa para Pelagio, porque en su mente Pelagio creía que el hombre podía simplemente hacer todo lo que Dios le mandaba hacer. Pero eso ya es otro punto de la... Está relacionado, sí, pero es otro punto de la misma doctrina bíblica. Está relacionado con la elección y la predestinación en el sentido de que el hombre por sí mismo no es capaz de llegar a Dios. El hombre no busca a Dios, como dice la carta de los Romanos. El apóstol Pablo dice en los Romanos que el hombre no busca a Dios en su estado natural, sino que es Dios quien lo busca al hombre. Listo, pues vemos que en realidad el punto de vista de él es bastante diferente al de nosotros los católicos, ¿no? Porque pues él explica que es imposible perderse y que Dios ya ha dado y ha destinado quién se va a salvar y quién no, pero sin la participación del libre albedrío. Entonces ahora vamos a entrar a explicar qué es el libre albedrío. Entonces, San Agustín de Hipona y Santo Tomás nos dan un poco de luz sobre el tema. Santo Tomás, primero, él dice que lo que se hace por libre albedrío proviene ya de la predestinación. Es decir, él afirma que Dios ya lo sabía, de quiénes iban a ser los predestinados. Y él distingue él hace una distinción porque él dice que se confunde como si una cosa fuera contraria con la otra. El libre albedrío y la predestinación, él dice que no. Él dice, parecen haber distinguido entre lo que pertenece a la gracia y lo que pertenece al libre albedrío, como si el mismo efecto no pudiera venir de ambos. Es indudable que lo que procede de la gracia es efecto de la predestinación. Lo que proviene de la gracia es efecto de la predestinación. O sea, él toma ahí el argumento de San Agustín de que todo lo tenemos por gracia de Dios. Pero no se puede poner como razón suya, puesto que está incluido en ella. Si pues hubiera de parte nuestra alguna otra cosa que fuese razón de la predestinación, habría de ser distinta del efecto de la predestinación. Pero lo que procede de la predestinación y del libre albedrío no lo es, por lo mismo que no son cosas distintas, por lo que procede de la causa primera y de la segunda. Entonces es así, lo que se hace por libre albedrío ya está predestinado y ya procede y proviene de esta predestinación. Entonces ahí parece que Dios diera un trato desigual a las personas, ¿sí? Pero no hay en eso iniquidad, porque dice Santo Tomás que Dios es libre de dar a quien Él quiera sus dones y que el don es un regalo gratuito. Entonces, a quien se abre a la gracia, Él es libre de darle las gracias que Él quiera. Igual a quien se cierra,
él es libre de abandonarlo, porque como dijimos al principio, pues él no tiene obligación alguna de darnos nada. Más sin embargo nos lo ha dado todo, incluso la vida de su propio hijo. Ahora explicamos lo que dice San Agustín. San Agustín habla del argumento temporal, digámoslo así, porque él lo explica desde el punto de vista de la atemporalidad de Dios. Entonces dice, Dios posee un infalible conocimiento de los futuros actos del hombre. O sea, Dios desde el principio ya nos ha predestinado porque ya sabía qué decisiones íbamos a tomar. Entonces él dice que ¿cómo es esto posible? Porque para Dios, una de las características de Dios es la atemporalidad. Para Dios, el futuro, el pasado y el presente están siempre en la mente eterna. Y entonces él lo explica como si un hombre se subiera a una montaña muy alta y que desde esa montaña él puede ver varias realidades, varias partes del paisaje. Por ejemplo, acá en mi ciudad tenemos una montaña que se llama Monserrate. Quien sube a esa montaña puede ver todos los edificios de la ciudad que no se pueden ver estando al nivel del suelo. Entonces, si yo estoy en el suelo, tendría que recorrer mucho tiempo para ver todos los edificios, pero si estoy en esta montaña, puedo ver los edificios principales de la ciudad. ¿Sí? Básicamente esa es la explicación que él da, que para Dios, él tiene una visión mucho más alta que nosotros, y que para él no existe el tiempo. Entonces, esa atemporalidad es lo que hace, es un elemento de compatibilidad entre el libre albedrío y la predestinación. Otro punto que es contradictorio con Calvino es que si no existiera libre albedrío, no existiría el concepto de pecado, porque el pecado requiere un acto de libre voluntad, porque quien no tiene libre voluntad no puede ser imputado de pecado, ¿sí? Si ya está destinado que yo voy a hacer tal cosa o tal otra, sin uso de mi libre albedrío, pues no puede haber culpa, porque la culpa proviene de la libertad. Entonces, no sé si tengas que complementar ahí, Alejandro. Bueno, nosotros hemos sido llamados a ser santos, a ir al cielo, a hacer lo correcto. Estamos predestinados a toda una vida de gloria, más bien de gracia, perdón, a toda una vida de gracia. Y esa es la predestinación, o sea, nosotros estamos ya dirigidos, tenemos ya un camino que seguir para poder conseguir nuestro objetivo, lo que debemos de ser, nuestra misión. Pero son nuestras acciones las que nos van a llevar a lograr esa predestinación, a llegar al destino o no llegar. Muchos creen que es lo mismo, más bien, la mayoría cree que predestinación es que tu destino ya está escrito, sí o sí, siempre sí. Nosotros tenemos libertad, pero pues, para Calvino esa libertad solamente es una ilusión. Algo que siempre me ha llamado la atención es que los malos para Calvino siempre han sido malos, pero es bueno, porque Dios quiso que fueran malos. Entonces desde su nacimiento estaban destinados, ya no es predestinados, es destinados al infierno. Y eso es hasta cruel. Eso nos daría un Dios amoroso. Como un Dios que da su vida por sus hijos, solo da la vida por algunos. Todos estamos predestinados a la vida eterna. El que nosotros no lo elijamos, el que nosotros prefiramos las comodidades del mundo, que prefiramos la vida terrenal, es lo que hace llegar o no al destino, pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra. El argumento ético se basa en que todos somos responsables de nuestras propias acciones, siempre y cuando seamos sanamente conscientes. ¿Qué es sanamente conscientes? Una persona que está, que tiene problemas mentales,
para que no suene mal, que no es completamente funcional en sus maneras cognitivas. Puede no ser totalmente libre porque no es responsable y no es consciente de sus acciones. Una persona que hace algo malo, digamos, asalta un banco, él eligió hacer el mal y por lo tanto puede ser castigado. Entonces, la ética mide mucho lo que viene siendo castigable y lo que viene siendo permisible y hasta premiable. Decimos, un niño que sacó 10 en el examen, pues se merece un premio. Tenía que estudió mucho, puso atención, hizo tareas, o sea, merece algo bueno. Una persona que hace algo malo, ahorita di el ejemplo del que asalta el banco, también el que intenta hacer algo malo es castigable, merece el castigo. Entonces la ética dice, si él es consciente de que lo que está haciendo está mal, él tiene la elección de hacer algo y decidir hacer el bien o hacer el mal y prefiere hacer el mal, entonces él libremente eligió hacer el mal y pues merece una consecuencia de sus acciones. Pero esto, la psicología, dependiendo la rama o más bien la elección de corriente que se tenga, cambia mucho porque para algunos, como para los conductistas, el humano realmente no es libre, solamente es esclavo de los impulsos medioambientales y todo lo que haga va a ser apuntado hacia lo que el ambiente lo empuja a hacer. Es decir, si de niño tuvimos padres malos, de adultos vamos a ser malas personas porque se nos enseñaron cosas mal. Pero en cambio, si tenemos padres buenos, nosotros vamos a ser empujados a hacer cosas buenas porque nuestra educación fue buena. Y suena lógico hasta cierto punto. Pero esto solamente es una corriente, la corriente que dice que todo el ambiente moldea el comportamiento humano por medio de estímulos. O sea, somos simples máquinas que otros nos van empujando, nos van moldeando a hacer cosas que podrían ser consideradas buenas o malas. Así, Alejandro, tienes razón, pero tengo que interrumpirte porque ahí has dicho algo muy importante, algo que la verdad es valiosísimo para aclarar acá a los oyentes, porque esta doctrina de la predestinación y del libre albedrío, que es una doctrina católica, pone en evidencia una falsa doctrina que también hoy día tenemos mucho dentro de la iglesia, que es lo de las ataduras intergeneracionales. Hay sacerdotes incluso que hacen misas para liberar supuestamente de ataduras intergenéricas e intergeneracionales. Y como bien tú lo decías, o sea, es como si dijéramos que el ser humano ya viene de anterioridad programado o de anterioridad con alguna condición o situación. Y eso sería contrario al libre albedrío, porque sería como decir de alguna manera que Dios trae seres humanos con un hándicap o con alguna desventaja con respecto de otros, y ahí sí habría injusticia. Pero entonces es por esto, y es una doctrina, ojo, hay que aclarar, que es una doctrina que está condenada por la iglesia, y que ningún santo y ningún padre de la iglesia la mencionó, y mucho menos la practicó. Entonces es importante aclarar eso. Dime. De hecho, es una doctrina antibíblica, es totalmente herética. Sí, incluso viene del mormonismo, que es una religión que ni siquiera es cristiana, porque ellos ni siquiera creen que Jesús sea Dios. Y entonces mucha gente lo ha exportado esta creencia a la Iglesia Católica, de que yo tengo ataduras intergenéricas de mis ancestros, me han heredado handicaps a mi generación presente y que eso me hace que yo sea malo. Como más o menos también se une con lo que dice Calvino, que Dios ha destinado al que ya va a ser malo desde un principio. Bueno, aunque pues hablando de ese tema de las intergeneracionales, pues también creo que sería bueno tocar ese tema porque
por ejemplo, hay el caso de, no sé si ustedes han visto o saben sobre al respecto del tema de la brujería, que hay, por ejemplo, maldiciones que le hacen a toda una familia, entonces ahí también sería un tema de que toca tocar y toca hablar para explicarlo, pensaría yo. Sería muy Sí, interesante. Sí, porque, por ejemplo, hay gente, hay personas que, digamos, le hacen brujería a la mamá o a una persona y trae como efectos más bien en los hijos como esa brujería y esas maldiciones y esas cosas que se hacen. sí, Pero pues bueno, digamos, esto pero pues un de bebé las con... creencias generacionales más que todo son como por el ejemplo, ¿no? O sea, no es que pues, o sea, obviamente si el papá de alguien es borracho y, y, y mujeriego o algo así, pues obviamente los hijos toman ese ejemplo también, entonces también, o sea, lo Exacto, intergeneracional también es más bien hacia el ejemplo. hay un Eh, ejemplo, pero en sí esa creo que el doctrina, ujú, pero creo que es que el argumento de ellos es más bien lo de Adán y Eva, ¿no? Lo del pecado original. Que como Adán y Eva pecaron, entonces pues todos tenemos ese pecado en sí, que se comparte de generación en generación, entonces por eso existen las ataduras no, intergeneracionales. pero es diferente, o sea, no podemos confundir el tema, Sí, las sí, ataduras intergeneracionales con el pecado original. sí, Digamos, no, obvio, por eso. el pecado original es lo único que heredamos. Y en cuanto Ajá, por eso. a que sí se pueden hacer, digamos, brujerías o cosas así a Sí, familias, por eso lo no es que decía, la persona, pero por eso, pero ese mal viene, deberíamos hablar de eso en un podcast. no, pero digamos que puede tocar por encima porque ese tema no es de mucho profundizar, o sea, es un tema que viene del mormonismo, que está condenado por la iglesia y que es de una religión que ni siquiera es cristiana. Sí, Entonces, es tal cual. sencillo, digamos que si decimos que ese, eh, porque le hacen brujería a una familia, el mal que tiene esa familia es por el origen de la brujería, no porque se haya heredado algo. No sé si me hago entender, o sea, el mal no viene como tal de lo que se hereda, sino que el mal viene del mal que le hace otro. Es como cuando, por ejemplo, usted nace, una persona que, que está enfermo, que contrajo un virus y nace y el hijo tiene ese mismo virus. No es que él haya sido concebido con ese virus, sino que al entrar en contacto, como por ejemplo el VIH, por ejemplo, por decirlo así. Un bebé no tiene el VIH, sino se lo contrae al nacer si su sangre se junta con la de la mamá. Por eso es que los bebés cuando tienen la mamá VIH nacen por cesárea, para que no se mezcle la sangre de él con la de la mamá. Entonces ahí viene que el origen del virus es distinto para uno y para el otro. No, no viene, él no aparece con ese virus, lo mismo es con el pecado intergenérico. No hay forma de que eso sea un tema de que los católicos podamos aprobarlo porque no es doctrina de la iglesia y y es contrario a esta doctrina de la predestinación y del libre albedrío. Porque así Además, es que además sonaría raro, ¿no? Porque imagínese que, que yo me haya robado un pan, pues, o sea, me robé algo. Entonces mi hija va a nacer con el pecado de que yo robé un pan. Entonces también, pues, mi hija la ladrona de que se robó el pan, el mismo pan que se robó el papá. Entonces, obviamente no, por el término de pecado, ¿no? Pero sí, como Ujú. decía Francisco, sí, por enfermedades, obviamente sí es otra cosa. Sí, claro. Sí, es que la creencia es que es como si el pecado fuera genético, más que generacional, Sí, tal genético, cual. que ya lo tenemos en la sangre porque nuestros papás también lo tuvieron. Y pues Ajá. no es así. Sí, exacto. Bueno, ¿quién estaba hablando, Alejo? Ah, muy bien. Pero sí, Continúa prosigo así. con lo Perdón. psicológico. Les decía que según la corriente conductual, más bien conductista, el, nosotros no tenemos algo así como una elección real, sino que simplemente vamos a actuar dependiendo de los estímulos que hay alrededor nuestro, como si fuéramos unas máquinas y aplastaran un botón. Y si aplastan un botón, hacemos algo. Y si aplastan otro botón, hacemos otra cosa. Pero tiempo después llegaron los humanistas y dijeron, no, cada uno es responsable de lo que hace, un poquito más apegado a lo que vendría siendo ético. Y, los, y entonces Víctor Frank, que realmente es judío, decía, cada uno, no, perdón, decía,
Muchas veces nosotros no podemos tener la elección de todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Quizás nada más tengamos una o dos elecciones, pero esas dos elecciones son únicamente mías. Y la manera en la que yo pueda salir o como yo vaya a tomar estas elecciones, nadie me las va a poder quitar. Este psicólogo fue atrapado por los nazis en la Segunda Guerra y estuvo en campos de concentración. Entonces todos los días veía todos los desastres que los nazis le hacían a su pueblo. Veía como muchos judíos renunciaban a su Dios, se sentían desconsolados, entraban en depresión, entraban en crisis, y había otros que de alguna manera intentaban sacar provecho de la situación. No es como que le hayan podido sacar mucho provecho, pero ellos se podían mantener optimistas. Y fue eso lo que impulsó a Viktor Frankl en decir, ok, no tengo elecciones en mi vida, no puedo elegir cómo me visto, no puedo elegir qué es lo que voy a comer, si es que voy a comer, no puedo elegir a dónde voy a ir, pero yo puedo elegir cómo me voy a sentir. Entonces, desde algo muy pequeño, rompe completamente todo lo que venían diciendo es que tú no puedes elegir nada, todo, es el medio ambiente el que te empuja. No, al final tienen elecciones, aunque sean muy pequeñas, todos podemos siempre elegir un poco, aunque sea cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a tomar la situación que estamos atravesando. Y entonces más adelante dicen, quizás los humanistas tengan un poquito de razón, quizás los conductistas tengan un poquito de razón, quizás los psicoanalistas tengan un poquito de razón. Los psicoanalistas también creían en una destinación totalmente absolutista, en la que eran nuestros deseos reprimidos y nuestra genética lo que nos empujaba a actuar, y únicamente éramos a base de instintos. Y entonces estos muchachos que se llamaron integrativos dijeron, pues vamos a integrar. Y pues agarraron un poquito de las teorías y empezaron a darle forma. O sea, no agarraron todas las teorías y lo metieron a lo loco, sino intentaron a crear una nueva filosofía donde decían que había predisposiciones. Es decir, ok, puede ser que el ambiente me empuje a algo, puede hacer que la genética me empuje a algo, y puedo estar muy, muy cerca. Incluso puedo elegir, porque se me hace más fácil elegir la genética, o se me hace más fácil elegir lo que el medio ambiente me está empujando a elegir. Pero al final la elección es mía. Entonces agarra todas las teorías y dice, la decisión final es mía, aunque todo apunte hacia distintos lados. Y va separando lo que viene siendo una destinación o una disposición absoluta a una predisposición. O sea, sí podemos desviarnos un poquito a X o Y elección, pero al final la decisión de qué camino elegir es completamente nuestra. Y esos serían los argumentos de libre albedrío dentro de la psicología, que realmente no es uno, sino son varios. Claro. Y, en cuanto a eso me pareció muy interesante lo de que siempre podemos elegir, incluso desde los momentos más en los que pareciera que no, por ejemplo, estando en la cárcel o estando en una situación muy difícil. Por ejemplo, San Juan de la Cruz decía, el secreto de la felicidad es aceptar la vida tal y como es. Entonces, pues, siempre podemos elegir. Entonces, no sé qué si tengas algo que aportar, Mike. Pues sí, yo voy a citar algunos pasajes en los cuales es como muy claro y obvio ver cómo Dios nos dio el libre albedrío. Entonces voy a empezar por Génesis, capítulo 2, versículo 17, que dice lo siguiente.
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Más adelante dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, lo comió y luego le dio a su esposo y también comió. Eh, Creo que acá hay también incluso la predestinación, ¿no? Porque acá pues también, acá dice ciertamente morirás, cuando le dijo Dios al hombre y a la mujer que no comieran de ese árbol porque, o sea, ya está, si saben que donde coman de ese árbol, pues van a morir, o sea, ya es un camino predestinado, ¿no? Bueno, entremos en contexto acá de esos dos. Eh, Dios creó al hombre, ¿no? Y él entregó pues un mundo lleno de maravillas. El hombre no tenía que morir con dolor, tampoco tenían enfermedades en el paraíso, en el jardín del Edén. Incluso también dice ahí que los partos eran indoloros, no tenían que sufrir o preocuparse por los alimentos, ni por el vestido y pues bueno, todas estas cosas que a nosotros nos agobian diariamente, ¿no? Dios todo lo hizo perfecto y este era el destino, ¿no? Que todo fuera perfecto, todo tranquilo, todo bonito, todo bello. Pero pues por el pecado de la desobediencia, pues tome, ahí ya para fuera del paraíso. Entonces vemos como incluso en este pasaje bíblico, Dios desde siempre nos ha dado la oportunidad de elegir, o sea, libre albedrío, pero por desobediencia, o sea, por el pecado nos alejamos de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. No sé si alguien quiere agregar más a esta conclusión. No, O pues prosigo. que sí, prosigue. Prosigue, yo agrego al final ya unas conclusiones. Bueno, otro versículo sería de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Sí, siempre se me dificulta esa palabra, Deuteronomio. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Bueno, entremos en contexto. Primero, el libro de Deuteronomio es un libro en general sobre el libre albedrío. ¿Por qué? Moisés en este libro les recuerda al pueblo de Israel el pacto que tienen con Dios, o sea, de seguir los mandamientos y la ley del Señor. Vemos que siempre va a predominar la palabra escucha o Israel. Esta palabra siempre se escucha, o sea, quiero acordarnos de la palabra escuchar, ¿no? Escuchar es un acto voluntario, ¿no? Entonces siempre Moisés va a decir la palabra escucha o Israel. Bueno, Moisés en este libro siempre nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y de la obediencia. Como ya sabemos, pues por la obediencia llegan bendiciones y por la desobediencia llegan maldiciones. Entonces otra vez, si quieren, leemos el pasaje que dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir, o sea, elegir entre la vida y la muerte, otra vez entre la bendición y la maldición, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces acá vemos cómo el pueblo es libre de tomar las decisiones que ellos quieran y Dios, que es todo bien y misericordia, siempre pues quiere que tengamos vida eterna. Pero pues Dios no va a interferir en estas decisiones, ya que Moisés pone guías de las cosas que son agradables para Dios y pone como testigos al cielo y la tierra de que todo depende de ellos, o sea, del pueblo de Israel, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. No sé si alguien quiere agregar algo ahí o prosigo. Prosigue, sí. Bueno, también está Josué, capítulo 24, versículo 2, y también está el de Josué 24, capítulo 15. Entonces, pues, bueno, los voy a leer los dos. Josué se dirige a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo tus antepasados, Teraj y tus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Ahora en Josué
capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Bueno, entremos en contexto. ¿Qué pasó antes con el Deuteronomio, no? Bueno, ahorita, ¿qué pasó en Josué? Moisés ya había muerto. Entonces, Josué es nombrado como nuevo líder de Israel. O para entender mejor, Josué es como un nuevo Moisés, porque Josué sigue con la tarea de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. No solo tiene que guiar al pueblo, sino que también tiene que insistir en el cumplimiento de la ley de Dios. Es igual, muy similar a lo que pasó con Moisés, porque también incluso se abre el río Jordán para Josué, para que puedan pasar con el arca de la alianza y puedan llegar a la tierra prometida. Pues en este libro también vemos cómo Dios, dependiendo de las decisiones del pueblo de Israel, toma un bando. O sea, o está con el pueblo de Israel o con los cananeos, o con los, bueno, sí, o con los cananeos o con el pueblo de Israel. Entonces acá también hay un capítulo que es el de Josué, capítulo 5, versículo del 13 al 14, que dice Josué que él ve a un hombre con una espada en su mano. Y Josué le pregunta que de qué bando es. Y éste le responde que de ninguno, que él es el jefe de los ejércitos de Dios. Y Josué cae con el rostro en la tierra. Entonces acá vemos que, como ya dije antes, Dios siempre, dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, va a estar con nosotros o pues, o también, o prefiere quedarse callado. También vemos en las batallas que fueron libradas por Josué, que también esto depende de la fe del pueblo de Israel. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con con Jericó, que ellos rodearon el pueblo y fue como por varios días y al final sonaron las trompetas y se cayeron los muros de Israel. Pero todo esto pasó fue por la fe, ¿no? Por la fe del pueblo de Israel. Entonces también vemos la otra batalla que le sigue, que es la batalla de Ai, que esa batalla sí la perdieron, porque hubieron problemas por falta de fe. Entonces ahí pues Dios está dando su ejemplo de las dos cosas, ¿no? Que el pueblo pierde, el pueblo de Israel pierde, esta batalla fue por la culpa de Acán, creo que es. Bueno, yo creo que voy a volver a leer el capítulo pues para que, los de Josué, para que entendamos, ¿no? Dice, Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó, así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados Terac y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Y después en Josué capítulo 24, versículo 15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quien van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, pues, acá vemos también como Josué deja que ellos elijan, ¿no? Y también Dios puso como mandamiento que no se siguieran falsos dioses. Y pues creo que este pueblo de Israel, a pesar de que vio todas las proezas, ¿no? Que se separó el Mar Rojo, las plagas que hubieron en Egipto, también cuando pasó esto que comenté que pasó lo mismo con Josué, que se abrió el río Éufrates, ellos siguen sin creer y están entonces aún algunos adorando a otros dioses. Entonces, como conclusión, podemos ver que Dios siempre nos da esa oportunidad de escoger y decidir qué es lo bueno y lo malo, y que cada cosa tiene su consecuencia. Por eso Dios dispone de todo el bien para que ganemos las batallas, o sea, como pasó en Jericó, para que siempre ganemos estando con Él, o perder todo. Eso ya pues depende de nosotros. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Alejandro, ¿quieres agregar algo para ya ir concluyendo?
No, Bueno, creo que todo está bien explicado. sí, digamos que ya se explicó el tema del libre albedrío desde varios puntos de vista, desde el magisterio, desde la tradición, incluso desde el punto de vista psicológico y de la Biblia. Entonces quiero concluir con una frase de San Agustín. Él dice que Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Y este texto pues nos permite entender esa distinción entre la naturaleza y la sobrenaturaleza. La frase significa que, puesta la elevación entre el ser humano al orden natural, en el que se participa por gracia de condición divina, se necesita su consentimiento para alcanzar la salvación. Es decir, para que alcancemos esa gloria, esa salvación de Dios, que Él nos ha creado sin su consentimiento, el hombre goza de libertad para decidirse por esa salvación o para rechazarla. Dios podría haberlo creado para que permaneciera siempre en el orden natural, pero no fue así. Sino que el ser humano recibió la capacidad para optar en libertad por la glorificación o en contra de ella, no para permanecer en su ser natural. Muy importante esto, ¿no? Porque el hombre siempre va avanzando. Entonces, a medida que va avanzando nuestra vida, siempre vamos o volviéndonos más del lado del mal o acercándonos más a Dios. Y la potentia obedientalis, es decir, la capacidad humana para ser elevada al orden sobrenatural, vino actualizada desde el mismo acto de la creación, de manera que una vez efectuada la creación de la humanidad, no puede quedar fuera de ese orden, sino únicamente tomar una opción entre el mandato divino, obedecerlo o desobedecerlo, como vimos también en la palabra de Dios, ¿no? Que pongo ante ti vida y muerte, ¿no? Escoge la vida para que vivas. Tomada la opción, la naturaleza humana contaminada por el pecado original, que se transmite, se une al espíritu de cada hombre, creado directamente por el Todopoderoso. Es la condición caída en que nacemos, condición que solo podemos salir mediante la redención que nos da Jesucristo. Entonces tenemos que el Señor Jesús nos lo ha dado todo. Dios Padre incluso nos dio la vida de su Hijo Jesucristo por la salvación de nuestros pecados. La invitación es que el Señor ya conoce nuestras vidas. Depende de nosotros hoy. Si queremos ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? ¿Qué es lo que Dios conoce de ti? ¿Y qué es lo que Dios va a conocer? ¿Qué es lo que Dios está conociendo de ti? Entonces depende de ti tomar esa decisión para optar por Él, para optar por el amor al prójimo, para optar por la humildad, para optar por un corazón puro y para perseverar en esa opción. Así alcanzaremos la salvación y podemos alcanzar la eterna felicidad que puede empezar ya desde esta vida. Santa Hildegard de Bingen, quien fue doctora en medicina, fue filósofa, teóloga y también astrónoma. Ella dice: tú que en tu corazón te deleitas en buenas obras, tú que anhelas a Dios, que te confiere la esperanza de la vida eterna, esta esperanza resplandece por ti en la alegría, como el sol en el alba. A todos muestras la belleza de tus pasos, que impones la mortificación de la carne, es decir, tapas la desnudez de tus pecados. Cuando en tu libre albedrío quieres a Dios más que a ti mismo. Y entonces tu alma es llamada hija del príncipe. Nos hacemos hijos de Dios cuando le amamos. De aquel príncipe de paz que ha liberado a su pueblo, venciendo la antigua serpiente, y ha lavado en su sangre toda enemistad que separaba a Dios y al hombre. Los ángeles anunciaron esta paz a los hombres en la humanidad del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y de ella se alegraron, porque Dios se unió en la tierra de modo que los hombres pudieran verlo de forma humana, y los ángeles lo vieran perfectamente como hombre y como Dios. Pues cada hombre que teme, que quiere a Dios, abre estas palabras, la devoción de su corazón, y sabe que se dicen por la salvación de los cuerpos y las almas de los hombres. No por un ser humano, sino por mí, que soy el que soy. Entonces esa es la invitación a convertirnos, a seguir a Dios y a elegir la vida para que vivamos. Y para que eso que Dios ha visto en nosotros sean cosas buenas, pero depende de nosotros y es ahora, en este momento. Y pues, ya para terminar, espero que esas enseñanzas les hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, y en nuestro canal de YouTube estamos como Angelorum X. Por favor, suscríbanse. También estamos en iVoox como Domusauria Podcast. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones
y pedidos de oración en el correo domosauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.